Roberto Mendoza se secó el sudor de la frente con un trapo manchado de grasa mientras observaba el motor del Nissan Tsuru que tenía frente a él. El calor de julio en Guadalajara era implacable, y el pequeño taller mecánico donde trabajaba no tenía más ventilación que un ventilador viejo que apenas movía el aire caliente. A sus 38 años, Roberto había dedicado 18 de ellos al oficio de la mecánica, un arte que había aprendido de su padre y perfeccionado con incontables horas bajo el capó de todo tipo de vehículos. Sus manos callosas y manchadas de aceite contaban la historia de miles de reparaciones, diagnósticos complicados y motores devueltos a la vida. Trabajaba para don Esteban, dueño de un taller modesto en la colonia Oblatos, un hombre bueno, pero que apenas podía pagar salarios decentes debido a la competencia feroz de los talleres más modernos. Roberto ganaba 6,000 pesos al mes, apenas suficiente para mantener a su madre viuda y pagar la renta del departamento de 2 habitaciones que compartían en la misma colonia. A pesar de las dificultades económicas, Roberto nunca había perdido el orgullo por su trabajo ni la pasión por resolver los misterios mecánicos que cada vehículo presentaba. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Era un sábado por la tarde cuando Roberto llegó a su edificio después de una larga jornada laboral. Subía las escaleras hacia su departamento en el 3er piso cuando escuchó voces de frustración provenientes del estacionamiento. Se asomó por el barandal y vio a su vecino del 2º piso, un hombre de mediana edad al que apenas conocía de saludos ocasionales, parado frente a un Volkswagen Jetta gris que claramente tenía problemas. El hombre vestía de manera simple, pantalón de mezclilla desgastado y una camisa de cuadros, y parecía genuinamente perdido mirando el motor del vehículo. Roberto dudó por un momento. Estaba cansado, había trabajado desde las 7 de la mañana, y lo único que quería era ducharse y descansar. Pero algo en la expresión de frustración de su vecino lo hizo cambiar de opinión. Después de todo, era mecánico, y ver a alguien con problemas de auto era como ver a un doctor pasar frente a alguien herido sin detenerse. «Buenas tardes, vecino», dijo Roberto bajando las escaleras. «¿Problemas con el carro?». El hombre levantó la vista y mostró una sonrisa de alivio mezclada con vergüenza. «Ay, carnal, ni me digas. Se murió aquí nomás y no sé qué tiene. Intenté prenderlo varias veces, pero nada». Roberto se acercó y observó el Jetta con ojo experto. «¿Me permite echarle un ojo? Soy mecánico». «¿En serio? Órale, sería un favorzote». «Me llamo Javier. Soy tu vecino del 204. Roberto Mendoza del 305. A ver, déjeme ver qué tiene». Roberto se inclinó sobre el motor mientras Javier sostenía el capó. Inmediatamente notó varios detalles que un ojo inexperto no detectaría. Revisó las conexiones eléctricas, tocó algunos cables y finalmente se enfocó en la bobina de encendido. «Intente arrancarlo», le pidió a Javier. El motor hacía un sonido característico de falla en el sistema de encendido, ese quejido frustrante que indica que la chispa no está llegando correctamente a las bujías. Roberto trabajó en silencio durante unos 15 minutos, sus manos moviéndose con la seguridad de quien ha hecho esto miles de veces. Revisó la bobina de encendido, los cables, el distribuidor. Finalmente identificó el problema. Un cable de la bobina estaba suelto y haciendo falso contacto. Era un problema menor, pero que podía dejar el carro completamente muerto. «Mire, don Javier, aquí está el detalle», explicó Roberto señalando el cable problemático. «Este cable de la bobina está flojo y oxidado en la terminal, por eso no está llegando corriente suficiente para generar la chispa. Es un problema común en estos modelos cuando ya tienen sus años».
Roberto sacó una pequeña navaja multiusos que siempre cargaba en su bolsillo. Limpió cuidadosamente la terminal oxidada. Volvió a conectar el cable, asegurándose de que quedara bien ajustado, y revisó las conexiones circundantes. «Ya quedó. Pruebe ahora». Javier giró la llave y el motor arrancó inmediatamente, ronroneando como si nunca hubiera tenido problema alguno. La expresión de sorpresa y gratitud en su rostro era genuina. «No manches, carnal. ¿Así de fácil?» «Pues no tan fácil si no sabe qué buscar», respondió Roberto modestamente mientras se limpiaba las manos. «Pero sí, era solo eso. Aunque le recomendaría cambiar ese cable completo y revisar toda la instalación eléctrica. Estos Jetta del 2008 son buenos carros, pero el cableado ya les empieza a dar problemas». Javier metió la mano al bolsillo buscando su cartera. «¿Cuánto le debo, don Roberto? Me salvó la tarde». Roberto negó con la cabeza. «No, que cuánto ni que nada. Somos vecinos, hombre». «Fue cosa de nada». «No, no, en serio, usted es profesional, tiene que cobrar». «De verdad que no se preocupe, me tomó 5 minutos. Guarde su dinero». Javier pareció genuinamente conmovido por el gesto. «Bueno, pues al menos déjeme invitarle unas cervezas un día de estos. Se lo agradezco un chorro, de verdad». «Con gusto, vecino, que le vaya bien». Roberto subió a su departamento, sintiendo esa satisfacción simple de haber ayudado a alguien. No sabía que ese pequeño gesto de amabilidad estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de su vida. Lo que Roberto no podía saber era quién era realmente su vecino Javier. Javier Ruiz no era un simple oficinista como aparentaba ser. Era el fundador y director general de Automasters, una de las cadenas de talleres mecánicos más importantes de Jalisco, con 12 sucursales repartidas entre Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. A sus 52 años, Javier había construido su imperio desde cero, comenzando como simple mecánico hace 30 años, hasta convertirse en un empresario exitoso. Pero a diferencia de muchos empresarios que olvidan sus raíces, Javier nunca había perdido su humildad ni su pasión por la mecánica. Cada tanto le gustaba desaparecer de su rutina ejecutiva, vestirse como persona común y observar el mundo desde otra perspectiva. El edificio donde vivía no era su residencia principal. Javier tenía una casa grande en Zapopan, pero mantenía ese pequeño departamento en Oblatos como refugio ocasional, un lugar donde podía escapar de las presiones empresariales y reconectar con sus orígenes humildes. Esa tarde, cuando su Jetta había tenido problemas reales, Javier había decidido no llamar a ninguno de sus mecánicos de confianza. Quería ver cómo reaccionaría la gente común ante su situación. La forma en que Roberto lo había ayudado, sin dudarlo, sin pedir nada a cambio, profesional y competente, había captado completamente su atención. Durante su carrera empresarial, Javier había aprendido que el mejor talento no siempre está en los lugares obvios. Los mejores mecánicos, aquellos con verdadera pasión y conocimiento profundo, a menudo trabajaban en talleres pequeños por salarios miserables, porque las circunstancias no les habían dado mejores oportunidades. Roberto parecía ser exactamente ese tipo de persona. Esa noche, Javier hizo algunas llamadas discretas. Tenía contactos en todo el sector automotriz de Guadalajara. En menos de 2 horas había reunido información completa sobre Roberto Mendoza. Lo que descubrió lo impresionó profundamente. Roberto había trabajado durante 15 años en Taller Hernández, uno de los talleres más respetados de la zona, hasta que el dueño murió y los hijos vendieron el negocio. Todos los empleados quedaron en la calle. Desde entonces, Roberto había pasado por 3 talleres diferentes, siempre pequeños establecimientos que apenas podían ofrecerle estabilidad. A pesar de esto, su reputación en el gremio era impecable.
Varios mecánicos a los que Javier contactó hablaron maravillas de Roberto. Es de los mejores diagnosticando fallas eléctricas. Tiene un oído increíble para detectar problemas en motores. Completamente honesto, nunca le cobra al cliente lo que no necesita. También descubrió que Roberto mantenía a su madre enferma, que era conocido en su colonia como alguien que ayudaba a los vecinos con sus coches sin cobrarles, y que a pesar de sus dificultades económicas nunca se había involucrado en ninguna actividad sospechosa. Era, por todos los testimonios, un hombre de principios sólidos. El lunes por la mañana, Roberto llegó al taller de don Esteban como siempre a las 7 en punto. El pequeño negocio estaba ubicado en una calle secundaria con apenas espacio para 3 vehículos. Don Esteban, un hombre de 65 años que planeaba retirarse pronto, lo recibió con su habitual taza de café. «Buenos días, Roberto. Tenemos un Chevy con problemas de transmisión y una Suburban que le falla el aire acondicionado». «Buenos días, don Esteban. Déjeme empezar con la Suburban. Con este calor el cliente la debe necesitar urgente». Roberto se puso su overol manchado y comenzó su jornada. Trabajaba metódicamente, diagnosticando que el compresor del aire acondicionado tenía una fuga en uno de los sellos. Mientras trabajaba, su mente ocasionalmente regresaba al encuentro con su vecino del sábado. Había algo en la forma en que Javier lo había mirado, una atención especial que no era común en los clientes. Pero Roberto no le dio mayor importancia. Estaba acostumbrado a que la gente se sorprendiera cuando arreglaba sus coches rápidamente. Pasaron 3 días. El jueves por la tarde, cuando Roberto llegaba a su edificio después del trabajo, encontró nuevamente a Javier en el estacionamiento. Esta vez estaba junto a su Jetta con el capó abierto, pero el motor estaba encendido. «Buenas tardes, don Roberto», lo saludó Javier con una sonrisa. «Qué milagro encontrarlo. Mire, el carro quedó bien después de lo del sábado, pero ahora me está haciendo un ruidito raro y quería su opinión profesional antes de llevarlo a un taller». Roberto dejó su mochila a un lado y se acercó. «¿Qué tipo de ruido?» «Como un silbido cuando acelero. Déjeme mostrárselo». Javier aceleró el motor y efectivamente se escuchaba un silbido agudo. Roberto se inclinó sobre el motor, escuchando con atención. Su oído entrenado identificó rápidamente la fuente. «Es la banda del alternador», dijo con seguridad. «Está desgastada, y por eso silba cuando gira rápido. No es urgente todavía, pero en una semana se podría romper y lo dejaría tirado. ¿Y es caro de arreglar? No, para nada. La banda cuesta como 200 pesos y el trabajo es sencillo. Cualquier taller se la cambia en 15 minutos. «¿Usted podría hacerlo?», preguntó Javier. Roberto dudó. No le gustaba trabajar fuera del taller de don Esteban. Sentía que era desleal. «Mire, don Javier, yo trabajo en un taller y me sentiría mal haciendo trabajos por mi cuenta. Pero si quiere puedo darle la dirección de donde trabajo y con gusto se lo hacemos a buen precio». Javier asintió pensativo. «¿Y dónde trabaja?» «En el taller Ramírez, aquí cerca, en la calle Reforma». «¿Don Esteban Ramírez?» «Sí, ¿lo conoce?» «De oídas nomás. Me han dicho que es buen taller». «Pues sí, es honesto. No tenemos el equipo más moderno, pero hacemos buen trabajo». Javier pareció considerar algo. «Oiga, Roberto, ¿le puedo hacer una pregunta personal?» «Claro». «¿Cuánto tiempo lleva de mecánico?» 18 años ya. Empecé de chalán cuando tenía 20. ¿Y en todo ese tiempo ha pensado en poner su propio taller?» La pregunta tocó un nervio sensible. Roberto suspiró. «Claro que lo he pensado. Era mi sueño. Pero la verdad es que nunca he podido juntar el capital. Las herramientas profesionales son carísimas. Rentar un local, los permisos. Además, ahora con mi mamá enferma, todo lo que gano se va en medicinas y gastos de la casa». «Entiendo.
dijo Javier con genuina empatía. Mire, le voy a decir una cosa. Yo trabajo en recursos humanos de una empresa. A veces salen vacantes para mecánicos especializados. Si me permite, podría pasarle su contacto cuando haya algo. Roberto se sorprendió por el ofrecimiento. Pues se lo agradecería mucho, don Javier. Aquí está mi número. Intercambiaron números telefónicos y Javier le agradeció nuevamente por su ayuda con el diagnóstico del silbido. Roberto subió a su departamento sin darle mayor importancia a la conversación. No podía saber que Javier no trabajaba en recursos humanos de una empresa, sino que era el dueño de toda una cadena de talleres. El viernes por la mañana, Roberto recibió una llamada inesperada. «Bueno, Roberto Mendoza». «Sí, él habla». «Buenos días. Le hablo de Automasters. Mi nombre es Claudia Vega. Soy del Departamento de Recursos Humanos. Su nombre nos fue recomendado para una vacante de mecánico especialista en nuestro taller de Zapopan. ¿Tendría disponibilidad para venir a una entrevista?» Roberto casi se cae de la sorpresa. Automasters era una de las empresas más grandes del sector. Todos los mecánicos de Guadalajara conocían su reputación. Trabajar ahí era el sueño de cualquier profesional del área. Sí, claro. ¿Cuándo sería? Podría el lunes a las 10 de la mañana. Perfecto, ahí estaré. Excelente. Le envío por mensaje la dirección exacta. Pregunte por mí, Claudia Vega. Cuando colgó, Roberto se quedó parado en medio del taller procesando lo que acababa de pasar. Don Esteban se dio cuenta de su expresión. «¿Qué pasó, Roberto? Te veo pálido». «Don Esteban, me acaban de llamar de Automasters para una entrevista». El anciano sonrió con nostalgia. «Órale, mijo, esa sí es una gran oportunidad. Yo ya estoy viejo para esto, y este taller no tiene futuro. Si te salen las cosas, ve sin pendiente, te mereces algo mejor». El fin de semana fue una mezcla de nervios y esperanza para Roberto. Sacó su única camisa de vestir, la planchó cuidadosamente y lustró sus zapatos. No tenía traje, pero quería verse lo más profesional posible. El lunes por la mañana tomó el camión hacia Zapopan. El taller principal de Automasters era impresionante. Una instalación moderna de 2 pisos con más de 20 espacios de trabajo, equipo de última generación visible desde la recepción y un ambiente completamente profesional. En la sala de espera había otros 2 candidatos, ambos más jóvenes que Roberto y vestidos con ropa más formal. Se sintió un poco intimidado, pero respiró profundo. Su fortaleza no estaba en su apariencia, sino en su conocimiento y experiencia. «¿Roberto Mendoza?», llamó una mujer joven desde la recepción. «Sí, soy yo. Pase, por favor. Claudia lo está esperando». Lo condujeron a una oficina donde una mujer profesional de unos 40 años lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, Roberto. Soy Claudia Vega. Gracias por venir». «Buenos días». «Gracias a ustedes por la oportunidad». La entrevista comenzó con preguntas estándar sobre experiencia, conocimientos técnicos y disponibilidad. Roberto respondió honestamente, mencionando todos los lugares donde había trabajado y siendo transparente sobre su situación actual en el pequeño taller de don Esteban. «Veo que tiene bastante experiencia», comentó Claudia revisando las notas. «¿Cuál diría que es su especialidad?» «Me considero bueno en diagnóstico de fallas eléctricas y problemas complejos de motor. También tengo experiencia con sistemas de inyección electrónica, aunque admito que los modelos más nuevos tienen tecnología que no he tenido oportunidad de practicar por falta de equipo». Claudia apreciaba su honestidad. Muchos candidatos exageraban sus capacidades. «Mire, Roberto, la verdad es que su nombre llegó con una recomendación muy especial. Normalmente haríamos todo un proceso de selección, pero en su caso, el director general personalmente sugirió que lo evaluáramos. Eso no es común». Roberto se sorprendió. «¿El director general?
Ni siquiera lo conozco. Bueno, al parecer usted lo ayudó con su carro hace poco y quedó muy impresionado con su profesionalismo. Entonces cayó en cuenta. ¿Javier? ¿Don Javier es el director general? Claudia sonrió. El ingeniero Javier Ruiz es nuestro fundador y director general, sí. Roberto se quedó sin palabras. Su vecino, el hombre del pantalón desgastado y la camisa de cuadros, el que no supo qué hacer con su Jetta descompuesto, era el dueño de todo esto. No tenía idea, logró decir. El ingeniero Ruiz tiene esa costumbre. Le gusta mantener perfil bajo y conocer a la gente en circunstancias normales. Dice que así descubre el verdadero carácter de las personas. ¡Guau! ¡Pues qué coincidencia! No fue coincidencia, Roberto. El ingeniero vive en ese edificio específicamente para eso, para conocer gente real. Y su forma de ayudarlo sin pedir nada a cambio le llamó mucho la atención. Pero ahora viene la parte importante. Aunque tenga su recomendación, aquí todos tienen que demostrar su capacidad. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba técnica? Por supuesto. Claudia lo llevó al área de talleres. Allí lo esperaba un supervisor de nombre Mario Contreras, un mecánico veterano de unos 50 años con cara de pocos amigos. Mario, él es Roberto. Aplicará para la vacante de especialista. Mario lo evaluó de arriba abajo con escepticismo. A ver, muchacho, aquí no importa quién te recomiende. Lo que importa es qué sabes hacer. Tengo aquí un Grand Cherokee 2016 que ha pasado por 3 mecánicos y ninguno ha podido encontrar qué tiene. La falla es intermitente, a veces prende, a veces no. Cuando prende, el motor falla. Ya le cambiaron bujías, cables, revisaron inyectores. Tienes 1 hora para diagnosticar. Roberto asintió. Este era su elemento. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y se acercó al jeep. Primero hizo algo que sorprendió a Mario. Se quedó parado frente al vehículo durante 2 minutos completos, solo observando y pensando. No tengo todo el día, gruñó Mario. Un momento, por favor, estoy analizando. Roberto rodeó el vehículo completo, observando detalles. Luego pidió ver el historial de servicio. Revisó cuidadosamente todas las intervenciones previas que los otros mecánicos habían hecho. ¿Me permite intentar arrancarlo?, preguntó. Adelante. Roberto giró la llave varias veces. El motor intentaba encender, pero moría inmediatamente. El sonido le dio pistas importantes. ¿Tiene un escáner OBD2? Claro. Le trajeron el escáner y Roberto lo conectó. Revisó los códigos de error almacenados en la computadora del vehículo. Había varios códigos relacionados con fallas en los cilindros y problemas de mezcla, pero algo no cuadraba con el patrón típico de esos códigos. Roberto se metió debajo del vehículo, revisó la bomba de combustible, escuchó su sonido. Luego fue al motor y comenzó a revisar metódicamente cada sensor, cada conexión. «Pásame un multímetro», pidió. Durante los siguientes 40 minutos, Roberto trabajó en silencio casi absoluto, midiendo voltajes, revisando continuidad en cables, probando sensores. Mario lo observaba con los brazos cruzados, esperando que se rindiera como los otros. Finalmente, Roberto se detuvo frente al sensor MAP. «Aquí está el problema», dijo con seguridad. «¿El MAP?» «Ya lo revisaron 2 veces», replicó Mario. «Sí, pero no buscaron lo correcto. El sensor MAP en sí funciona, pero el vacío que lo alimenta está comprometido. Hay una fuga muy pequeña en la manguera de vacío, justo aquí». Roberto señaló una manguera de goma que se veía bien desde fuera. «Se ve bien», dijo Mario escéptico. «Por fuera sí, pero toque aquí». Roberto presionó suavemente una sección de la manguera y sus dedos casi la atravesaron. Por dentro estaba completamente podrida. La goma está cristalizada por dentro. Cuando el motor está frío, mantiene algo de presión.
Cuando se calienta, se hace aún más frágil y permite que entre aire falso. El sensor MAP da lecturas incorrectas, la computadora no sabe cuánto combustible inyectar y el motor falla. Es un problema diabólico porque la manguera parece estar bien. Mario tomó la manguera y la revisó él mismo. Roberto tenía razón. ¿Y por qué no apareció esto en el escáner? Sí aparece, pero como falla general de mezcla. El escáner dice que hay problema, pero no dice exactamente dónde. Por eso los otros mecánicos cambiaron todas las partes obvias. Nadie pensó en revisar las mangueras de vacío porque no son el punto usual de falla en este modelo. Pero yo tuve un caso similar hace años en un Liberty y aprendí a buscar esto. Mario se quedó callado un momento. Luego se volteó hacia Claudia, que había observado todo desde la distancia. Este compa sabe, es bueno. Era el mejor cumplido que Mario podía dar. Claudia sonrió. «Roberto, ¿puede empezar el próximo lunes?» Roberto sintió que el corazón le iba a explotar. «Sí, claro. El salario inicial es de 12,000 pesos mensuales, con todas las prestaciones de ley, seguro, aguinaldo, vacaciones. Además, tenemos bonos por productividad. Trabajará en el turno matutino, de 8 a 5. Era el doble de lo que ganaba actualmente. Roberto casi no podía creer lo que estaba escuchando. «Acepto. Muchas gracias». «Perfecto. Pase el viernes con Claudia para firmar su contrato y el lunes empieza. Mario será su supervisor directo». Cuando Roberto salió de Automasters, tuvo que sentarse en una banca porque las piernas le temblaban. En una semana, su vida había dado un giro de 180 grados, todo por haber ayudado a un vecino con su carro. Esa tarde, cuando llegó al edificio, tocó a la puerta del departamento 204. Javier abrió con una sonrisa que indicaba que ya sabía lo que venía. Don Javier, o mejor dicho, ingeniero Ruiz. «Ay, por favor, para ti sigo siendo Javier». «¿Ya fuiste a la entrevista?» «Sí, y me dieron el trabajo, pero usted me engañó». Javier se rió. «No te engañé. Nunca dije que no era el dueño, simplemente no lo mencioné. Quería conocerte como persona, no que me trataras diferente por mi posición». «¿Pero por qué? Usted no me conocía de nada». «Por eso mismo, en mi empresa necesito gente talentosa y honesta. Cuando alguien me ayuda sin pedir nada a cambio, sin saber quién soy, eso me dice más sobre su carácter que 100 entrevistas. Y cuando vi cómo arreglaste mi carro, con conocimiento y seguridad, supe que eras el tipo de mecánico que busco. No sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecer nada. Yo no te regalé el trabajo, te lo ganaste con tu conocimiento. Lo que hice fue darte la oportunidad de demostrarlo. El resto lo hiciste tú solito. Mario es el más exigente de todos mis supervisores. Si te aprobó, es porque de verdad vales. Aún así, usted cambió mi vida». «No, Roberto. Tú cambiaste tu vida con tu esfuerzo de 18 años. Yo solo abrí una puerta. Ahora depende de ti qué tan lejos quieras llegar». Se dieron un abrazo sincero, ese abrazo entre hombres que han compartido algo significativo. Roberto se retiró a su departamento con los ojos húmedos. Esa noche le contó todo a su madre, quien lloró de felicidad por su hijo. Los primeros meses de Roberto en Automasters fueron intensos, pero extraordinariamente satisfactorios. El nivel de profesionalismo, el equipo de trabajo, las herramientas de última generación, todo era un sueño hecho realidad para alguien que había pasado años trabajando en talleres con lo mínimo indispensable. Mario Contreras resultó ser un supervisor exigente pero justo, que valoraba el conocimiento real sobre las apariencias. Bajo su tutela, Roberto aprendió sobre los sistemas más modernos de diagnóstico automotriz, software especializado y técnicas de reparación para vehículos de alta gama.
Pero lo que hacía especial a Roberto no era solo que aprendiera rápido, sino que aportaba su vasta experiencia práctica. En varias ocasiones resolvió problemas complejos que desconcertaban incluso a mecánicos con más educación formal, pero menos experiencia de campo. «Ese compa tiene magia en las manos», comentaba Mario a sus colegas. Les falla un carro y él nomás escucha el motor y ya sabe qué tiene. Al sexto mes, durante una reunión de supervisores, Mario presentó a Roberto para un reconocimiento especial. «Este mecánico ha resuelto el 95% de los casos difíciles que le hemos asignado. Los clientes lo piden específicamente. Propongo que sea considerado para el equipo de diagnóstico avanzado». El equipo de diagnóstico avanzado era un grupo élite de 5 mecánicos que se encargaban solo de los casos más complicados, aquellos que los demás no podían resolver. Era una posición de prestigio con mejor salario. Javier, quien asistía a esa reunión, sonrió con orgullo. «Estoy de acuerdo. Roberto, a partir del próximo mes pasas a diagnóstico avanzado. Tu nuevo salario será de 18,000 pesos». Roberto se quedó sin palabras. En 6 meses había triplicado su salario. Pero más que el dinero, lo que le importaba era el reconocimiento profesional. Después de la reunión, Javier lo llamó aparte. «Roberto, quiero que sepas que esto no es favoritismo. Te lo ganaste limpiamente». «Lo sé, ingeniero. Y créame que lo valoro más así. Hay algo más que quiero comentarte. Estamos abriendo un nuevo taller en Tlajomulco. Necesitamos un gerente técnico, alguien que supervise el trabajo de los mecánicos y mantenga los estándares de calidad. Estás muy joven en la empresa todavía, pero quiero que lo consideres para el futuro». «Gerente, yo nunca he administrado gente». «Lo sé, por eso digo que es para el futuro. Pero tienes las cualidades, conoces el trabajo, eres respetado por tus compañeros, eres honesto. Solo te falta experiencia gerencial. Si te interesa, puedo inscribirte en unos cursos de administración que la empresa paga». Roberto no lo dudó. «Me interesa mucho». «Perfecto. Hablo con recursos humanos para que te inscriban». Pasó un año más. Roberto prosperó en el equipo de diagnóstico avanzado. Su reputación creció no solo dentro de Automasters, sino en toda la comunidad automotriz de Guadalajara. Los mecánicos de otros talleres lo consultaban sobre casos difíciles, y él generosamente compartía su conocimiento. Mientras tanto, completó 2 cursos de administración y gestión de personal. Javier lo había estado preparando deliberadamente para un rol mayor. Un día de marzo, exactamente 2 años después de aquel primer encuentro en el estacionamiento, Javier lo citó en su oficina. «Roberto, el taller de Tlajomulco abre en 3 meses. Quiero que seas el gerente técnico». «¿De verdad?» «De verdad. Estarás a cargo de un equipo de 12 mecánicos. Tu salario será de 25,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño del taller. Es una gran responsabilidad». «Acepto. No lo voy a decepcionar». «Sé que no, pero hay algo más que quiero proponerte. He estado pensando en crear un programa especial». «¿Qué tipo de programa?» Javier se reclinó en su silla. «Mira, Roberto, yo empecé desde abajo, como tú. Sé lo que es ser talentoso y no tener oportunidades. Hay muchísimos mecánicos buenos en esta ciudad trabajando en condiciones precarias, no porque sean malos profesionales, sino porque nunca tuvieron un empujón. Quiero crear un programa de becas para mecánicos. La empresa identificaría talento en talleres pequeños. Les daríamos capacitación y oportunidad de trabajar en Automasters. Pero necesito a alguien que lidere este programa, alguien que entienda por experiencia propia lo que significa estar del otro lado». Roberto sintió que se le erizaba la piel. «¿Quiere que yo lo lidere?» «Exacto. Además de tu trabajo como gerente técnico, coordinarías este programa.
Buscarías talento, los evaluarías, diseñarías su capacitación. Serías como un cazatalentos, pero con enfoque social. Me encantaría. De verdad, sería un honor. Entonces, está decidido. Empezamos el programa en 6 meses, después de que el taller esté funcionando bien. Los meses siguientes fueron frenéticos, pero emocionantes. Roberto supervisó el montaje del nuevo taller en Tlajomulco, contrató y capacitó a su equipo, estableció los procedimientos de trabajo. El taller abrió con gran éxito en junio, pero lo que más ilusionaba a Roberto era el programa de becas. Diseñó un sistema simple pero efectivo. Visitaría talleres pequeños en colonias populares, observaría a los mecánicos trabajar, identificaría a los más talentosos. Luego, les ofrecería capacitación gratuita en Automasters durante 6 meses. Los mejores serían contratados al finalizar. En septiembre lanzaron el programa con el nombre Segunda Oportunidad. La respuesta fue abrumadora. Decenas de mecánicos aplicaron. Roberto, personalmente, visitó 23 talleres en diferentes colonias de la zona metropolitana. En cada uno encontraba historias similares a la suya. Profesionales competentes, atrapados en situaciones de pobreza, sin oportunidades de demostrar su verdadero potencial. El primer grupo de becarios fueron 10 mecánicos seleccionados cuidadosamente. Roberto les explicó las reglas. Esto no es caridad, es una oportunidad de demostrar que son buenos. Si trabajan duro, aprenden y se comprometen, tendrán futuro en esta empresa. Si no más vienen a perder el tiempo, afuera. ¿Quedó claro? Todos asintieron con determinación. Durante los 6 meses del programa, Roberto fue un mentor exigente pero comprensivo. Conocía sus luchas porque había estado ahí. Sabía cuando alguien llegaba con hambre porque no tenía para comer, o cuando alguien estaba preocupado por problemas familiares. En esos casos, discretamente encontraba maneras de ayudar. A veces les daba adelantos de su propio bolsillo, otras veces les conseguía horas extra para que ganaran más. Al finalizar los 6 meses, 9 de los 10 becarios fueron contratados. El 10º decidió regresar a su pueblo a abrir su propio taller con las habilidades aprendidas. El programa fue un éxito rotundo. Javier estaba tan satisfecho que decidió expandirlo. Haremos 3 grupos por año, anunció en una reunión directiva, y Roberto seguirá coordinándolo. Con el paso de los años, el programa Segunda Oportunidad cambió la vida de más de 100 mecánicos. Muchos de ellos eventualmente se convirtieron en supervisores, gerentes técnicos, algunos incluso en socios de franquicias de Automasters. Roberto se convirtió en una figura respetada en la industria automotriz, no solo por su conocimiento técnico, sino por su labor social. Lo invitaban a dar conferencias en escuelas técnicas, a participar en paneles sobre desarrollo profesional, pero nunca olvidó sus raíces. 5 años después de aquel primer encuentro, en una tarde de julio similar a aquella que había cambiado su vida, Roberto manejaba su camioneta nueva por las calles de la colonia Oblatos. Aunque ahora vivía en una casa propia en una colonia mejor, le gustaba visitar el viejo barrio. Pasó frente al taller Ramírez. Don Esteban se había retirado finalmente y el lugar estaba cerrado. Había un letrero de "Se renta". Roberto se detuvo y observó el lugar que había sido su mundo durante tantos años. Una idea comenzó a formarse en su mente. Esa noche cenó con Javier, algo que hacían mensualmente para mantener su amistad. «Ingeniero, tengo una idea que quiero proponerle». «Dime». «He estado pensando en el viejo taller Ramírez. Está cerrado, en renta. Queda en una ubicación estratégica en Oblatos. ¿Qué le parecería si lo convertimos en un centro de capacitación permanente para el programa? En lugar de dar el entrenamiento en los talleres principales,
Tendríamos un espacio dedicado completamente a enseñar. Los becarios tendrían equipos para practicar sin presión de clientes reales. Javier se quedó pensativo. Me gusta, pero sería más que un centro de capacitación, ¿verdad? ¿Quieres algo más? Roberto sonrió. Javier lo conocía bien. Pues ya que lo menciona, también pensé que podría ser un taller social, un lugar donde la gente de escasos recursos pueda llevar sus coches a precios accesibles. Los becarios harían ahí sus prácticas, supervisados por mecánicos experimentados. Así aprenden en situaciones reales, pero controladas, y al mismo tiempo ayudamos a la comunidad. Es una idea excelente. ¿Cuánto costaría echarla a andar? Hice números preliminares. La renta del local, equiparlo, contratar 2 supervisores, el material didáctico, unos 800,000 pesos de inversión inicial y luego gastos operativos mensuales. Eventualmente sería autosustentable con lo que se cobre en el taller social, pero al principio necesitaría subsidio. Adelante, tienes luz verde. Arma tu proyecto completo y lo revisamos con finanzas, pero de mi parte tienes el apoyo. 3 meses después, abrió el Centro de Capacitación y Servicio Automotriz Oblatos, un nombre formal para lo que la gente de la colonia simplemente llamaba el Taller de Roberto. El lugar se convirtió en un punto de orgullo para la comunidad. Los becarios del programa aprendían ahí y cualquier vecino podía llevar su coche a reparar pagando solo el costo de las refacciones, sin cobro de mano de obra. La condición era que aceptaran que estudiantes supervisados harían el trabajo, lo cual a nadie le importaba cuando el servicio era prácticamente gratis. Roberto dedicaba 3 días a la semana al centro. Los otros 2 seguía con sus responsabilidades en Automasters, que ahora incluían coordinar todos los programas de capacitación de la empresa. Se había convertido en vicepresidente de Desarrollo Humano con un equipo de 15 personas bajo su mando. Una tarde de sábado, mientras supervisaba el trabajo en el centro, vio llegar un Nissan Versa con problemas. Del vehículo bajó un joven de unos 25 años, delgado, con ropa de trabajo manchada de grasa. Roberto reconoció la mirada en sus ojos. Era la misma desesperanza que él había sentido años atrás. Buenas tardes, joven. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Me dijeron que aquí arreglan carros baratos. Mi Versa no prende y yo necesito el carro para trabajar. Soy repartidor. Sin el carro no puedo chambear. No se preocupe. Déjeme echarle un ojo. ¿Usted sabe algo de mecánica? Pues algo. Aprendí lo básico ayudándole a mi tío que tenía un taller, pero nunca estudié formalmente. Roberto diagnosticó rápidamente el problema. La bomba de gasolina estaba fallando. Era una reparación de unas 3,000 pesos en refacciones. Mire, la bomba de gasolina está mal. Cuesta como 3,000 pesos repararla. El joven se desinfló visiblemente. No tengo. Apenas junto para comer. Este mes ha estado muy malo. Roberto vio su propia historia reflejada en ese joven. ¿Cómo se llama? David. David, ¿qué tal si hacemos un trato? Yo le reparo el carro sin costo de mano de obra, solo paga las refacciones. Pero usted me ayuda aquí los fines de semana durante 2 meses. Le enseño mecánica de verdad y de paso cumple su servicio. ¿En serio haría eso? Claro, pero tiene que comprometerse, llegar puntual, trabajar en serio, aprender. Si veo que le echa ganas, al final de los 2 meses lo recomiendo para el programa de becas de la empresa donde trabajo. Los ojos de David se iluminaron. Lo prometo, sí le echo todas las ganas. Esa fue la primera de muchas historias similares. Roberto había creado un sistema perfecto, ayudaba a personas en necesidad inmediata con sus coches, identificaba a los que tenían talento e interés real, los preparaba en el centro y luego los canalizaba al programa formal de becas. Era un círculo virtuoso donde todos ganaban.
2 años después, en una ceremonia especial organizada por la Cámara de Comercio de Jalisco, Roberto recibió el premio Empresario Social del Año por su trabajo con el Centro de Capacitación. En su discurso de aceptación, contó su historia completa por primera vez en público. Hace 7 años, yo era un mecánico que ganaba 6,000 pesos al mes sin esperanza de progresar. Un sábado por la tarde ayudé a mi vecino con su carro descompuesto. No sabía que ese vecino era el ingeniero Javier Ruiz y que ese simple acto de ayudar cambiaría completamente mi vida. Él me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, no como caridad, sino como reconocimiento a mi esfuerzo y capacidad. Roberto hizo una pausa, emocionado. Hoy, gracias a esa oportunidad y al trabajo duro, tengo una posición que nunca imaginé posible. Pero lo más importante no es mi éxito personal. Lo importante es que he podido multiplicar esa oportunidad que recibí. Hasta ahora, nuestro programa ha capacitado a 160 mecánicos. De ellos, 130 trabajan actualmente en empleos dignos. 20 tienen sus propios talleres. 3 se han convertido en instructores del programa. Cada uno de ellos está ayudando a su vez a otras personas. Mi mensaje para todos los empresarios aquí presentes es simple. En sus empresas, en sus negocios, hay talento oculto esperando solo una oportunidad. No siempre está en los lugares obvios. A veces está en el mecánico del taller de la esquina, en la señora de la limpieza, en el repartidor. Denles una oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. No es caridad, es inteligencia de negocios. La gente agradecida, la gente que recibe una oportunidad real, se convierte en los empleados más leales y productivos. Y mi mensaje para todos los trabajadores: nunca pierdan la esperanza, sigan perfeccionando sus habilidades, mantengan su integridad, ayuden a otros cuando puedan. Nunca saben cuándo un simple acto de bondad puede cambiar su vida. Aquel sábado que ayudé a mi vecino no lo hice pensando en recompensa. Lo hice porque era lo correcto, pero el universo tiene formas misteriosas de recompensar a quien da sin esperar nada a cambio. La audiencia se puso de pie en una ovación. Entre el público, Javier aplaudía con los ojos húmedos. Después de la ceremonia se acercó a Roberto. Estoy muy orgulloso de ti. Esto es gracias a usted, ingeniero. No, Roberto, yo solo abrí una puerta. Tú construiste todo un edificio y ahora estás abriendo puertas para cientos de personas más. Eso es solo tuyo. Se abrazaron como los viejos amigos que se habían convertido. 2 hombres unidos por una historia de generosidad que había crecido mucho más allá de aquel encuentro casual en un estacionamiento. 10 años después del primer encuentro, Roberto Mendoza era director de desarrollo humano de Automasters, supervisando todos los programas de capacitación de la empresa, que ahora tenía 25 sucursales en 6 estados. El programa Segunda Oportunidad se había expandido nacionalmente, capacitando a más de 500 mecánicos. El centro de capacitación en Oblatos se había convertido en modelo replicado en 4 ciudades más. Roberto tenía 48 años, una familia propia, una casa confortable y estabilidad económica que nunca había soñado posible. Pero lo que más valoraba no eran las posesiones materiales, sino el impacto de su trabajo. Una tarde, revisando solicitudes para el programa, encontró una que le llamó la atención. Era de un mecánico de 35 años que trabajaba en un taller pequeño en Tonalá. Su carta de motivación decía: mi nombre es Fernando Gutiérrez. Soy mecánico desde hace 15 años, pero nunca he tenido oportunidades de progresar. Trabajo para un dueño que apenas me paga el mínimo. Tengo esposa y 2 hijos. He perdido la esperanza de que las cosas mejoren. Pero entonces leí la historia del ingeniero Roberto Mendoza y pensé, si él pudo, tal vez yo también pueda. No busco regalos, solo una oportunidad de demostrar que soy bueno en lo que hago.
Roberto sonrió. Era como leer su propia historia de años atrás. Marcó el teléfono de Fernando personalmente. Bueno, ¿Fernando Gutiérrez? Sí, él habla. Habla Roberto Mendoza. Recibí tu solicitud para el programa Segunda Oportunidad. Hubo un silencio del otro lado. ¿El ingeniero Mendoza? ¿En persona? El mismo. Y te tengo buenas noticias. Quedas seleccionado para el próximo grupo. Empezamos en 2 semanas. Fernando no podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad? ¿No es broma? Es completamente en serio. Pero tengo una condición, la que sea. La condición es esta. Cuando termines el programa y consigas un buen trabajo, quiero que te comprometas a ayudar a alguien más. Así como yo recibí ayuda y ahora te la doy a ti, tú tendrás que pasarla hacia adelante. ¿Aceptas? Por supuesto, lo prometo. Perfecto, te espero el lunes a las 8 de la mañana en el centro de Oblatos. Cuando colgó, Roberto se recostó en su silla y cerró los ojos. Podía trazar una línea directa desde aquel sábado, hace 10 años cuando ayudó a Javier con su Jetta, hasta este momento. Esa simple decisión de ayudar a un vecino había desencadenado una cascada de eventos positivos que ahora tocaba cientos de vidas. Había aprendido la lección más importante de su vida. La generosidad genuina, la que se da sin esperar nada a cambio, tiene un poder multiplicador. Cuando ayudas a alguien de corazón, no solo cambias su vida, creas un ejemplo que esa persona seguirá ayudando a su vez a otros. Se forma así una cadena interminable de bondad que se expande como las ondas en un estanque. Esa noche, Roberto llegó a su casa y cenó con su esposa Laura y sus 2 hijos. Después de la cena, su hijo mayor, de 12 años, le preguntó: «Papá, ¿es verdad que antes eras pobre?» «Sí, hijo, muy pobre». «¿Y cómo te hiciste rico?» «No soy rico, hijo. Estoy bien económicamente, que es diferente. Y lo logré gracias a 3 cosas: trabajo duro, nunca perder la integridad y la generosidad de un hombre que me dio una oportunidad cuando más la necesitaba». ¿El ingeniero Javier? Exacto. Él me enseñó que el verdadero éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuántas personas ayudas. Por eso papá trabaja tanto en el programa de capacitación. Porque quiero multiplicar la oportunidad que recibí. Su hijo pensó un momento. Cuando sea grande, yo también quiero ayudar a la gente. Roberto lo abrazó con orgullo. Así me gusta, mijo. No tienes que esperar a ser grande. Puedes empezar a ayudar desde ahora, con cosas pequeñas. La bondad no tiene edad mínima. Al día siguiente era sábado. Roberto fue al centro de capacitación como siempre. Ahí encontró a David, aquel joven repartidor al que había ayudado 3 años atrás. David ahora era instructor junior del programa, enseñando a los nuevos becarios. «Buenos días, ingeniero Roberto», saludó David con respeto. «Buenos días, David. ¿Cómo va todo?» «Muy bien. Tengo un grupo de 5 chavos muy echadores. Le van a entrar con todo». Roberto observó a David trabajando con los jóvenes, explicándoles pacientemente los fundamentos de diagnóstico automotriz. Era hermoso ver el círculo completarse una vez más. Esa tarde llegó Fernando Gutiérrez para conocer las instalaciones antes del inicio oficial del programa. Roberto personalmente le dio el tour. «Mire, Fernando, aquí va a aprender todo sobre sistemas modernos de diagnóstico. Tenemos equipos de última generación, pero lo más importante que aprenderá aquí no es técnica». «Entonces, ¿qué, ingeniero?» «Aprenderá que usted vale, que su conocimiento importa, que merece respeto y oportunidades. Muchos mecánicos buenos como usted nunca progresan porque nadie les dice que son valiosos. Yo estuve ahí, sé lo que se siente, pero quiero que entienda algo. Esto no es caridad. Es un intercambio justo. Nosotros le damos capacitación y oportunidad.
Usted nos da su esfuerzo y compromiso, y cuando salga de aquí y su vida mejore, usted ayudará a alguien más. ¿Trato? Fernando extendió la mano. Trato. Roberto la estrechó firmemente, viendo en los ojos de Fernando el mismo fuego que él había tenido años atrás. El fuego de alguien que tiene talento, solo necesita que le den chance de demostrarlo. Esa noche, Roberto recibió una llamada de Javier. Roberto, ¿tienes tiempo para un café mañana? Quiero proponerte algo. Claro, ingeniero. ¿A qué hora? A las 10 en mi oficina. Al día siguiente, Roberto llegó puntual a la oficina de Javier en las instalaciones centrales de Automasters. Javier lo recibió con un abrazo. Siéntate, compadre. Quiero hablarte de algo importante. Dígame. Mira, yo ya tengo 62 años. He estado pensando mucho en el futuro de la empresa. Mis hijos no están interesados en el negocio, quieren sus propios caminos, y eso está bien. Pero Automasters necesita continuidad, especialmente los programas sociales que hemos construido. Roberto escuchaba atentamente sin imaginar hacia dónde iba la conversación. He decidido convertir Automasters en una empresa de participación accionaria. Los gerentes clave podrán comprar acciones y eventualmente tomar control operativo. Yo me quedaría como presidente del consejo, pero el manejo diario pasaría a un equipo directivo. Suena muy bien, ingeniero. ¿Y en qué le puedo ayudar? Quiero que tú seas el director general, Roberto. Roberto se quedó paralizado. ¿Perdón? Lo que oíste. Quiero que seas el próximo director general de Automasters. Tendrías el 20% de las acciones inicialmente, con opción a más. Los otros directivos tendrían sus porcentajes. Entre todos, manejarían la empresa. Pero, ingeniero, yo no estudié administración de empresas. No tengo MBA ni nada de eso. ¿Y crees que yo sí? Yo estudié hasta la secundaria. Todo lo que sé lo aprendí trabajando. Tú has demostrado en estos 10 años que tienes todo lo necesario. Conoces el negocio de arriba abajo. La gente te respeta. Tienes visión social, eres honesto. Esas cualidades no se aprenden en la universidad. No sé qué decir. Di que sí, piénsalo si quieres. Tómate un mes. Pero para mí no hay nadie más indicado. Roberto pasó las siguientes semanas en un torbellino de emociones. Consultó con Laura, quien lo apoyó completamente. Habló con algunos de sus mentores en la industria. Todos le dijeron lo mismo. Era una oportunidad única y estaba preparado para tomarla. Finalmente, aceptó. Los siguientes 2 años fueron de transición gradual. Roberto asumió cada vez más responsabilidades mientras Javier lo guiaba en los aspectos más complejos del negocio. Aprendió sobre finanzas corporativas, negociaciones con proveedores, expansión estratégica. Era un mundo completamente diferente al de la mecánica, pero Roberto lo enfrentaba con la misma determinación con que había enfrentado cada reto en su vida. El día de su nombramiento oficial como director general fue emotivo. En una ceremonia con todos los empleados de la empresa, Javier le entregó simbólicamente las llaves de Automasters. Hace 12 años, dijo Javier ante el micrófono, conocí a un mecánico humilde que me ayudó con mi carro sin pedir nada a cambio. Ese día supe que había encontrado algo especial. Una persona con talento, integridad y corazón generoso. Hoy, ese mecánico se convierte en director general de esta empresa. Y sé que Automasters está en las mejores manos posibles. Roberto tomó el micrófono con los ojos húmedos. Ingeniero Javier, no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted cambió mi vida aquel día. Pero más importante aún, me enseñó una lección que llevaré siempre. El éxito verdadero no es individual, es colectivo. No se trata de cuánto puedes acumular, sino de cuánto puedes compartir. Prometo dirigir esta empresa con los mismos valores con los que usted la fundó.
excelencia en el servicio, trato justo a los empleados y compromiso con la comunidad. Y prometo que el programa Segunda Oportunidad, que nació de mi propia historia, se mantendrá siempre como el corazón de nuestra responsabilidad social. La audiencia estalló en aplausos. Entre el público estaban David, Fernando y docenas de otros mecánicos cuyas vidas habían sido transformadas por el programa. Todos sabían que bajo el liderazgo de Roberto, la empresa no solo mantendría su rumbo, sino que lo amplificaría. Los años siguientes probaron que tenían razón. Bajo la dirección de Roberto, Automasters se expandió a 12 estados. El programa Segunda Oportunidad se volvió franquiciable, permitiendo que empresarios en otras ciudades replicaran el modelo. Se calcula que en sus primeros 15 años, el programa impactó directamente a más de 2.000 mecánicos y indirectamente a sus familias, unas 10.000 personas. Roberto nunca olvidó sus orígenes. Aunque ahora tenía oficina en un edificio corporativo, seguía visitando talleres cada semana. Le gustaba mancharse las manos de grasa ocasionalmente, diagnosticar algún problema complejo, recordarse a sí mismo de dónde venía. Una tarde de julio, 25 años después de aquel primer encuentro con Javier, Roberto estaba en el centro de capacitación de Oblatos, cuando vio llegar un joven con un carro descompuesto. El muchacho, de unos 20 años, se veía frustrado y asustado. Roberto se acercó. «Buenas tardes, joven, ¿qué pasó?» «Mi carro se murió aquí, cerquita, no sé qué tiene, y necesito trabajar, soy Uber». Roberto sonrió. La escena era casi idéntica a aquella de hace tantos años cuando él mismo ayudó a Javier. «Déjeme echarle un ojo, soy mecánico». «¿De verdad? Se lo agradecería mucho». Roberto revisó el vehículo y diagnosticó rápidamente el problema. Lo reparó en 20 minutos. Ya quedó. Era el alternador que estaba flojo. «¿Cuánto le debo?» «Nada. Pero déjame preguntarte algo. ¿Te gusta la mecánica?» «Pues sí. Me gustaría aprenderla bien, pero no tengo para estudiar. ¿Qué tal si te doy una oportunidad? Hay un programa aquí donde puedes aprender mecánica gratis. Si le echas ganas, después puedes conseguir un buen trabajo. ¿Te interesa?» Los ojos del joven se iluminaron exactamente como los de Roberto 25 años atrás. ¿En serio? Claro que sí. Perfecto. Te espero el lunes a las 8 de la mañana. Pregunta por el ingeniero Roberto Mendoza. ¿Usted es Roberto Mendoza, el dueño de Automasters? Así es. ¡Wow! Leí sobre usted. Usted también empezó desde abajo, ¿verdad? Desde más abajo de lo que te imaginas. Por eso sé que tú también puedes lograrlo. Solo necesitas la oportunidad. Esa noche, Roberto llegó a su casa con una sensación de plenitud absoluta. El círculo que había comenzado 25 años atrás continuaba expandiéndose. Cada persona ayudada ayudaba a su vez a otras. La onda seguía creciendo, tocando más vidas, creando más historias de transformación. Se sentó en su terraza mirando las luces de Guadalajara y pensó en todo el camino recorrido, de mecánico pobre a director general de una empresa importante, pero más que eso, de persona sin esperanza a multiplicador de esperanza. Había aprendido la lección fundamental de su vida. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. El éxito real no es personal, es compartido. Y la mejor forma de agradecer una oportunidad recibida es multiplicarla para otros. Recordó las palabras que Javier le había dicho en su primera conversación seria. «Yo no te regalé el trabajo. Te lo ganaste con tu conocimiento. Lo que hice fue darte la oportunidad de demostrarlo». Esas palabras se habían convertido en su filosofía de vida y en el fundamento del programa que había tocado miles de vidas. Roberto sonrió pensando en el joven que había ayudado esa tarde. En 5 años, tal vez ese muchacho estaría ayudando a alguien más, y ese alguien ayudaría a otro.
Y así continuaría la cadena infinita de bondad, generosidad y segunda oportunidades. La historia, que había comenzado con un simple gesto de ayudar a un vecino con su carro descompuesto, se había convertido en un legado que trascendería generaciones. Roberto entró a su casa, donde Laura preparaba la cena. Sus hijos, ya adultos, vendrían a visitarlos el fin de semana. Su hija trabajaba como ingeniera, su hijo estudiaba medicina. Ambos habían crecido viendo a su padre ayudar a otros, y ambos habían adoptado esa misma filosofía de servicio en sus propias vidas. Mientras cenaba, Roberto recibió un mensaje de texto de Javier, quien ahora tenía 77 años y vivía semi-retirado. Compadre, vi en las noticias que el programa Segunda Oportunidad fue reconocido nacionalmente. Felicidades. Me llena de orgullo todo lo que has logrado. Aquella tarde que te ayudé con tu vida, nunca imaginé que llegarías tan lejos. Gracias por honrar mi confianza. Roberto respondió: Ingeniero, el agradecido soy yo. Usted me enseñó que una persona puede cambiar el mundo, una oportunidad a la vez. Eso es lo que intento hacer cada día. Todo lo que he logrado es gracias a aquella tarde que usted decidió darle una chance al mecánico pobre de su edificio. Espero seguir honrando su legado mientras tenga vida. Esa noche, antes de dormir, Roberto hizo lo que hacía cada noche desde hace años. Revisó las solicitudes del programa Segunda Oportunidad. Había 20 nuevas. Cada una contaba una historia de talento desperdiciado, de potencial sin oportunidad de florecer. Roberto las leería todas cuidadosamente y seleccionaría a las más prometedoras, porque había aprendido que en cada mecánico frustrado podía haber un futuro director general. En cada trabajador sin oportunidades podía existir un líder esperando su momento. Y que el trabajo más importante de alguien que ha recibido una segunda oportunidad es asegurarse de que otros también la reciban. La historia de Roberto Mendoza, el mecánico pobre que reparó gratis el coche de su vecino sin saber que era el dueño de una gran empresa, se había convertido en leyenda en el sector automotriz mexicano. Pero para Roberto no era una leyenda. Era simplemente la prueba de que la bondad genuina, el trabajo honesto y la voluntad de ayudar a otros crean un poder transformador que puede cambiar no solo una vida, sino generar un movimiento que toca a miles. Y mientras existieran personas como Roberto multiplicando las oportunidades que recibieron, mientras siguiera habiendo empresarios como Javier dispuestos a ver el potencial más allá de las apariencias, la esperanza de un mundo más justo y lleno de segundas oportunidades seguiría viva. Esa era la verdadera riqueza, no el dinero en el banco, sino el número de vidas tocadas positivamente. Y en esa medida, Roberto Mendoza era uno de los hombres más ricos de México. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.